Jesús y la ley, San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. San Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús dice a todas las personas o prójimos que no se debe pensar que Él ha venido para abrogar a la ley o los profetas. Del texto bíblico se desprende la palabra pensar, que significa que la persona se forma una idea en su mente para luego tomar una decisión que se relaciona con el asunto, que es la anulación de la ley. La palabra abrogar significa anular una ley. De lo expresado por Jesús se entiende con claridad que Él no ha venido a anular la ley de Dios, que son los 10 mandamientos establecidos en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. No anula los estatutos, decretos, las escrituras hebreas de los profetas que se encuentran establecidos en la Biblia. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. San Mateo capítulo 7, versículo 12. Jesús expresa con claridad que ha venido a cumplir la ley de Dios, los mandamientos, que es obedecer a Dios su mandato. Por lo tanto, Jesús cumplió con la ley de Dios. Las personas o prójimo también debemos cumplir la ley de Dios, los mandamientos y grandes mandamientos para no ser condenados en el juicio de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. San Mateo capítulo 5, versículo 18. Jesús afirma que es cierto que hasta que pasen el cielo y la tierra, se tienen que cumplir todo lo establecido en la ley de Dios, los mandamientos, las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, se tiene que cumplir todo lo expresado en la Biblia. San Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La ley de Dios, los mandamientos, las escrituras establecidas en toda la Biblia, es para cumplirla. No se modifica o se altera ninguna de las palabras, letra de la palabra, jota, tilde, coma, comillas, punto, asterisco, etc. La ley de Dios, los mandamientos, las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son eternas, permanecerá inalterable y permanente por todo el tiempo hasta que todo se haya cumplido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Dios disputa como una esposa ataviada para su marido. Por lo tanto, Jesús enseñó a todas las personas o prójimo a cumplir la ley de Dios, como también Jesús cumplió la ley de Dios. Todas las personas o prójimos debemos cumplir la ley de Dios para ser liberados de la condena en el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 19. Del texto bíblico se entiende que la persona o prójimo que quebrante o incumpla la ley de Dios, los mandamientos, por el más pequeño que sea, y a su vez enseñe a otras personas o prójimos a incumplirlas, desobedecerlas o transgredirlas,
aquel será llamado como el más pequeño en el reino de los cielos. Sin embargo, aquel que lo tenga siempre en su mente y su corazón, cumpla los más pequeños mandamientos, como también los más grandes mandamientos, y los enseñe a la persona y prójimo a cumplir todos los mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, la persona es considerado grande en el reino de los cielos para aquel que vivió cumpliendo la ley de Dios, todos los mandamientos, y se dedicó a enseñar a otras personas a que cumplan todos los mandamientos, que incluye a los pequeños mandamientos. El gran mandamiento, San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Un fariseo, intérprete de la ley, preguntó diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús afirma que el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Se entiende que es hacer lo que Dios manda, es decir, que se haga su voluntad, que es cuidar, proteger y defender la ley de Dios, los mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La persona o prójimo que haga todo lo contrario, que es no cuidar, no proteger, no defender la ley de Dios, los mandamientos, es porque no ama a Dios, no ama a Jesús. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, amar a Dios es cumplir con la ley de Dios, todos los mandamientos, es cumplir la voluntad de Dios, su mandato. Jesús afirma que el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se entiende que todas las personas debemos cumplir con el segundo mandamiento grande, que es realizar acciones buenas con nuestro prójimo o personas que tienen necesidades de cualquier hecho o acontecimiento, demostrando compasión al ofrecerles nuestra ayuda, porque Jesús nos enseñó que todo ser humano es nuestro prójimo. Ejemplo, el buen samaritano. Un hombre descendía caminando de Jerusalén a Jericó. Este fue asaltado por ladrones, lo despojaron, hirieron y lo dejaron medio muerto. Por aquel camino pasó un sacerdote y viéndole pasó de largo. Un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y él dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dios es amor, Jesús es amor. Aquel que ama a su prójimo es porque ama a Dios. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por lo tanto, el mandamiento es que la persona tiene el deber de amar a su prójimo como Jesús nos amó y como Dios nos ama.